Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta hora de aventuras, que no es como la serie de dibujos animados, porque vamos a hablar sobre todo de ciencia ficción, no de fantasía ni de terror. La fantasía, es pura aventura en general, Señor de los Anillos y todas estas cosas. Pero hay una cosa que yo quiero reivindicar hoy aquí, que es la ciencia ficción más aventurera. La ciencia ficción que nos maravilla, que nos atrae, que nos gusta, porque es divertida, ¿vale? En general, sabéis que hay muchos géneros dentro de la propia ciencia ficción. Tenemos el cyberpunk, tenemos la prospectiva, etcétera, etcétera, que son géneros o subgéneros que tratan de temas pues muy importantes, temas digamos, cósmicos y todo este tipo de cosas. Sin embargo, la ciencia ficción nació como un género aventurero, un género para que pues la gente disfrutara de una aventura exótica más, de un tipo de aventura como la que podía haber pasado con John Carter de Marte. Estamos hablando de novelas de aventuras que tienen lo que todas las novelas de aventuras tienen: unas peripecias que tiene que pasar el héroe, unos trabajos, unas historias que tiene que hacer. Estamos hablando de unos entornos exóticos, que hay más exótico que un planeta anular, como el de Mundo Anillo, que hay más exótico que una esfera de Dyson, que nunca hemos visto ninguna, y explorarla por su interior, como por ejemplo en la saga de Acaxcapuspa de Juanmi Aguilera y Javier Redal. Son historias que nos llevan a planetas llenos de dinosaurios, a planetas llenos de alienígenas extraños, de culturas diferentes. Son exploraciones de mundos desconocidos, de naves espaciales ajenas a nosotros. Son historias que nos llenan de una cosa que siempre se ha llamado el sentido de la maravilla. Eso que nos maravilla, lo que nos hace volver a sentirnos pues pequeños, jovencitos, y que cuando disfrutábamos de los cuentos donde aparecían cosas maravillosas, cosas que nos asombraban, que nos enseñaban también historias, ¿no? De esas historias. La aventura parte de unos héroes, que son héroes pues son los que tienen que sufrir todas las peripecias, hacer todos los trabajos y al final ganar un premio. Claro, si el héroe no triunfa, la aventura se queda un poquito corta, pero en principio también puede ocurrir. Nunca se garantiza que el héroe gane. Hemos hablado de John Carter. John Carter fue la primera, desde mi punto de vista de fan, porque yo soy fan, la primera historia puramente de aventuras de ciencia ficción. Y yo lo considero ciencia ficción. Hay gente que lo considera fantasía porque la forma que tiene John Carter de llegar a Marte es vía un viaje como astral, ¿vale? No es una nave espacial, ni es una máquina, ni es un... No, es una especie de viaje como astral. Pero se reconoce a Barsoom como el planeta Marte. Con lo cual estamos hablando de un viaje interplanetario y un mundo que hay que descubrir. Un mundo del que no sabemos nada cuando John Carter llega, no sabemos más que él. Y él va descubriendo a los seres de cuatro brazos, se hace amigo del protagonista, se enamora de la princesa y muchas luchas, muchas peleas. Es una pura aventura en un escenario exótico, igual que fue el Tarzán en la selva, por ejemplo. Y eso es lo que tiene la ciencia ficción de aventuras, el mundo exótico, el sentido de la maravilla. Esto luego se fue ampliando cuando empezaron a llegar los autores de los años 30, 40. Por ejemplo, podríamos hablar de Edmund Hamilton con su Capitán Futuro, o podríamos hablar de Jack Williamson con su Legión del Espacio, que eran pura aventura. O sea, tenían en la primera novela, hay varias, la original, tienen que viajar a un planeta lejano a rescatar a una princesa que habían raptado unos alienígenas malvadísimos. Tiene unos personajes que son como los tres mosqueteros, uno de ellos es bastante divertido. Tenemos al Doc Smith, que escribió sobre la serie de los Lensmen, una serie también de aventuras, de una especie de guardianes galácticos. Tenemos a Alfred Elton Van Vogt, que escribió Destructor Negro, en los viajes del Beagle espacial, que es, todo el mundo lo ha dicho, como una especie de aventura que precedió o precuela de alguna manera o semilla de la historia de Alien, el octavo pasajero, la historia cinematográfica, porque se trata de un alienígena que se mete en la nave del Beagle y donde en un momento dado pues, los tripulantes tienen que pelear para sobrevivir con una criatura muy alienígena. Es pura aventura. Cuando llegamos a la Edad de Oro, el tema de la aventura cambia
porque la influencia de Campbell hace que las historias se conviertan en algo un poco más trascendente, ¿de acuerdo? Sin embargo, los tres de los cuatro grandes escribieron también historias de aventura. Por ejemplo, Asimov. Asimov escribió las historias de Lucky Starr. Las historias de Lucky Starr son pura aventura. Es un ranger del espacio que resuelve misterios y problemas y siempre caza al malo, que siempre es inesperado. Es como las novelas de Agatha Christie. Y Asimov metía mucho misterio en sus historias, ¿no? Por supuesto, Arthur C. Clarke y su Cita con Rama. Cita con Rama fue la primera novela de ciencia ficción, llamémosla seria, que leí, más allá de los bolsilibros, ¿vale? Y me quedé enamorado de esa historia de aventura espacial de exploración, en la cual una nave espacial aterriza en otra nave espacial mucho más grande para averiguar qué es, de dónde viene y quién la tripula. Si no la habéis leído, es una novela excelente, es tipo hard, porque Clarke escribía novelas basadas en aspectos muy científicos, y nos narra desde el interior de esa nave espacial unas aventuras maravillosas que les van ocurriendo a los tripulantes. Uno hasta cruza en una bicicleta voladora de un extremo de la nave espacial a otra, en una aventura alucinante que termina con un chapuzón en un mar de una sopa orgánica. Ya, si lo leéis entenderéis lo que estoy diciendo. Es una maravilla de novela de aventuras. También Heinlein escribió novelas de aventuras. Escribió todas sus novelas juveniles son de aventuras, como Consigue un traje y viajarás al espacio, o Hija de Marte, que es una historia de una jovencita y su primer viaje a Marte con un tono de aventura. Y bueno, yo considero aventura Starship Troopers. Podéis rebatirme todo lo que queráis, pero para mí es una historia de aventuras espaciales en las cuales los protagonistas de la novela se enfrentan a los malos, que son unos insectos, ¿vale? Y luego tendrá toda la ideología por dentro que queráis discutir, ¿vale? Pero es una historia de aventuras interesante. Luego están, hablando del cuarto, Bradbury. Yo no creo que Bradbury escribiera historias realmente de aventuras, escribía otro tipo de historia, era más poético, no era tan lanzado a este tipo de historias, ¿no? Por lo tanto, de Bradbury no he seleccionado así ningún libro que pudiera seros interesante. Siguiendo más adelante, seguimos teniendo una serie de clásicos imprescindibles de la historia de la ciencia ficción de aventuras. Tenemos, por ejemplo, Larry Niven y su Mundo Anillo, que están integrados dentro de una serie de historias sobre el mundo o el espacio conocido por los humanos, ¿vale? Y bueno, pues hay criaturas alucinantes como los titerotes de Pearson, con 2 cabezas y el cerebro en la tripa, y que dan coces. Es un peligro. Luego están Poul Anderson. Poul Anderson escribió aventuras sobre viajes en el tiempo en La Patrulla del Tiempo. Es decir, no solamente son aventuras espaciales, también hay aventuras temporales. Gente que viaja en la dimensión del tiempo y, bueno, pues vive esa aventura. Pues luego está Robert Sheckley. Robert Sheckley tenía una serie de historias de aventuras muy interesantes, protagonizadas por una especie de camioneros espaciales que viajaban por los mundos llevando cosas y sufriendo toda clase de desgracias, los pobres. Eran muy divertidas. Robert Sheckley es un autor muy divertido que tiene muchas cosas de humor. Philip J. Farmer también escribió mucha aventura, las aventuras del mundo de Río, por ejemplo, donde la humanidad resucita en un mundo que es un río gigantesco y en la que el protagonista quiere averiguar quién fue el que creó ese mundo y por qué, y se embarca en una aventura recorriendo todo el mundo en lo que él llama el expreso del suicidio. Se mataba y resucitaba en otra parte del río, y así iba moviéndose explorando el planeta, ¿vale? También el Hacedor de Mundos es otra serie de historias de aventuras de Philip J. Farmer, en la cual un hombre es lanzado a un universo paralelo construido en forma como de pisos o terrazas en las cuales vivían distintas culturas y él las iba explorando todas. Y luego viene Jack Vance. Jack Vance tiene, por decirlo así, el epítome de la historia de aventuras. De hecho, estamos hablando de una serie que se titula El planeta de la aventura. Está formada por 4 novelas, en las cuales cada novela tiene el nombre de una raza alienígena que puebla ese mundo. Resulta que un astronauta está en una nave que se estrella o sufre una avería y tiene que aterrizar en el planeta que van a explorar, que está habitado por esas 4 razas. Son, si no me equivoco, los Chash, los Dirdir, los Pnume y... ¿cuál era la otra? Los Wank. Eso es.
Es una historia pues de pura aventura, de un hombre intentando sobrevivir en un mundo alienígena con unas culturas que Jack Vance explica de una manera alucinante, porque Jack Vance, si hay algo que hacía, era describir culturas totalmente ajenas a las normales. Otras obras de él son, por ejemplo, la de Los Príncipes Demonio, donde es una historia de una venganza feroz de alguien que ha sufrido la pérdida de su familia contra los 4 personajes más poderosos de la galaxia, directamente, ¿vale? Imaginaros. Frederick Brown, con su universo de locos, con sus historias de, ¿cómo se llamaba?, del granuja espacial. También tiene sus aventuras por todos los mundos. Frederick Paul también hizo algunas historias como Pórtico, que son realmente... Pórtico es una novela que recomiendo con toda mi alma. Una historia que es de una aventura al azar. Tú te metías en una nave espacial alienígena, la disparabas y no sabías dónde ibas a acabar ni si ibas a volver siquiera. Y la gente, claro, cuando volvía y volvía con cosas, recibía mucho dinero. Era una lotería, bueno, pero una lotería mortal. Para venirnos a autores más recientes, John Scalzi, por ejemplo, o Mike Resnick han escrito historias de aventuras. John Scalzi con sus historias de La Vieja Guardia o de El Red Shirt, donde hace una aventura de Star Trek, pero que no es Star Trek, ¿vale? Mike Resnick con sus historias de la nave espacial que se revela, Motín y estas cosas. Y luego, por supuesto, una de las series de televisión más famosas que hemos tenido últimamente en televisión de ciencia ficción, la serie del Expanse, escrita por James S. A. Corey, que es el seudónimo de 2 señores, ¿vale? Y que son las aventuras que tienen, por suerte y por azar, yo que sé por qué, el nombre de la nave espacial es Rocinante. Es decir, está basada un poco en el Quijote, tiene esa inspiración, ¿no? Una nave que se llama Rocinante, como el caballo, para llevarles de aventuras que en un momento dado ya no les vienen tan enrevesadas como el propio Don Quijote. Estoy hablando solo de tíos, ¿verdad? Pero también hay chicas que escriben ciencia ficción y no me olvido de ellas. Estoy hablando, por ejemplo, de C.J. Cherryh con su saga de Shanur, en la cual unos alienígenas de forma de león descubren a un ser muy raro que resulta ser humano, ¿vale? Y que se lo lleva para investigarlo. Bueno, pues es una historia también muy interesante de aventuras. Julian May es otra escritora que ha escrito aventuras en un viaje por el tiempo, porque hizo la saga del Pleistoceno, donde los criminales eran lanzados al pasado para vivir allí el resto de su vida, no había camino de vuelta, ¿vale? Y allí ¿qué se encuentran? Se encuentran con una civilización alienígena que se estrelló en la Tierra en el Pleistoceno, que está compuesta de una especie de elfos y una especie de trasgos. Y además todos llenos de poderes mentales. Y además les ponen unos torques que les generan poderes mentales a los que llegan y los utilizan de esclavos. O sea, es una historia increíble en 4 volúmenes, ¿vale? Luego hay gente que se exiló a América, que luego vuelve. Bueno, es una aventura impresionante que recomiendo vivamente, ¿vale? También está Lois McMaster. ¿Quién no conoce la saga de Vorkosigan a estas alturas? Miles Vorkosigan, el héroe que está como deforme por culpa de una bomba. Es un héroe que trabaja más con su inteligencia que con sus características físicas, lo cual no es muy normal, ¿vale? Connie Willis, con sus historias como las del viaje por el tiempo al pasado, también sin mencionar al perro, por ejemplo. Y la última que voy a mencionar es Becky Chambers, con su historia de viaje a un planeta muy lejano, ¿vale? Hay más. Generalmente las chicas, las mujeres, tenéis tendencia más que a escribir historias aventureras, a hablar más de temas más trascendentes, más propios, y por lo tanto hay menos, he notado yo, quizá me estoy equivocando, menos escritos de aventuras, pero sí que hay una colección de mujeres que sí les gusta escribir historias de ciencia ficción y aventuras, y eso es bueno, porque le dan otra perspectiva a la aventura. En cuanto a españoles, los españoles han escrito mucha ciencia ficción de aventuras, empezando por los escritos de los bolsilibros, los famosos bolsilibros de Aduro que se escribían antes en la posguerra y que incluyen, por ejemplo, historias tan apasionantes como la saga de los Aznar. La saga de los Aznar, que no tiene nada que ver con ningún gobernante posible que haya existido en España.
se trata de la historia de una familia a lo largo de varias generaciones en un viaje al futuro, es decir, es una saga que empieza en el año 1974, en la versión que yo leí, que hay otra más antigua de los años 50, y que termina en un futuro muy lejano, después de transcurrir 1 millón de años por lo menos en la Tierra, en unos mundos que son una esfera de Dyson gigantesca en la que caben miles de planetas, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de historias son muy aventureras. Hay algunas incluso de tipo Flash Gordon, con el protagonista liándose a duelos de espada contra un imperio malvado naumita, por ejemplo, y con muchos inventos como puede ser un prolegómeno de la Estrella de la Muerte, como puede ser el autoplaneta Valera, un autoplaneta que es una luna hueca donde le han puesto un motor y le han lanzado al espacio a recorrer el mundo, a recorrer el universo. Y con una característica muy importante: los viajes espaciales son relativistas, nada de hiperespacios, por lo menos hasta el final de la saga. Son relativistas, es decir, se van de la Tierra a otro planeta, vuelven y se encuentran que en la Tierra ha pasado un montón de tiempo y la cultura que se encuentran es totalmente diferente. Incluso puede que hasta haya alienígenas allí, ¿de acuerdo? Son muy interesantes las novelas de la saga de los Aznar, y hay algunos como yo que nos hemos dedicado también a hacer fanfics sobre la saga, ¿vale? Y tenemos algunas novelas escritas dentro de ese universo, como por ejemplo voy a nombrar una mía que se llama Los últimos días de Bhartpur, donde se narra la historia final de unos alienígenas que tienen una importancia en la saga, ¿no? Además, hay otro que escribió una gran serie de aventuras, Ángel Torres Quesada, conocido en ese momento por Ator Kent, que escribió las historias del Orden Estelar, ¿vale? Unas historias de una nave espacial tipo Enterprise que recorría los mundos olvidados de la galaxia tras una caída de un imperio, ¿vale? Además, este tiene la particularidad de que la capitán de la nave es una chica. ¿Cómo se llamaba? Cooper. Alice Cooper, eso es. Alice Cooper. Y el segundo de a bordo, pues era el tío Adán Villagrán. Sí, señor. Ángel Torres también ha escrito, una vez terminó en la saga, ya escribió novelas un poco más avanzadas, por ejemplo, las historias de las Islas de la Guerra, que es una aventura en la que le pasa a una gente que de repente están en una playa y de repente se encuentran en un planeta alienígena, mientras que un trozo del planeta alienígena ocupa el lugar de esa playa, por ejemplo. O unas personas que están en un hotel y de repente cuando salen descubren que ese hotel está en ese otro planeta. Han cambiado de sitio, de posición, y tienen que sobrevivir en esos mundos, ¿de acuerdo? Y luego los dioses de la esfera, un señor que se encuentra una esfera, que es un ordenador gigante que le ayuda pues, a salvar la Tierra de unos dioses alienígenas, los Kerles, creo recordar que se llamaban. Otra persona, otro español que ha escrito muchas historias de aventuras es Carlos Saiz y Doncha. Es un gran escritor de aventuras. Ha escrito cosas como la trilogía del Imperio, muy parecido a un imperio galáctico, como los de Asimov, pero con muchas más aventuras y cosas. Una novela dentro del ámbito de la saga de los anarquistas regulares en la selva, una aventura como bélica, como la de los últimos de Filipinas o algo así, ¿vale? Y luego tiene alguna muy interesante como La avispa del espacio, una aventura espacial de una chica pues que va recorriendo una serie de planetas en una nave, y Las memorias de un merodeador estelar, una historia picaresca en un entorno espacial de un imperio galáctico que al final de la novela descubrimos que tiene relación con la serie de Ator Kent del Orden Estelar, a la que le hizo un homenaje pues muy grande con esta novela, ¿no? Además tenemos a Aguilera y Redal con su saga de la Casa Kapusca, nunca me sale bien ese nombre, Casa Kapuspa, en la cual, bueno, pues unos habitantes de un cúmulo estelar que tienen montado una serie de grandes hechos ingenieriles que permiten viajar por los mundos del cúmulo, que están mucho más cerca que los de la galaxia, tienen que salir de allí para buscar el planeta Tierra. ¿Y qué encuentran? ¿Dónde estaba la Tierra? Una esfera de Dyson hecha por árboles. Y dentro llegan hasta la Tierra y ahí siguen teniendo aventuras y descubren que hay unas máquinas que están a punto de atacarles. Bueno, una serie de peripecias y de aventuras, ¿vale? Rafael Marín escribió una historia de superhéroes. Escribió Mundo de Dioses, donde los superhéroes se hacen realidad y viven en un anillo que rodea la Tierra y que está conectada por ascensores espaciales. Y ahí tenemos la aventura porque los dioses tienen hijos con las terrestres o los terrestres y aparecen unos desviantes, unos mutantes que bueno, pues se rebelan también un poco contra los dioses, contra sus padres, ¿no?
Por último, voy a citar a algunos más modernos, por ejemplo, bueno, antes de citar a los más modernos, voy a citar a otros, Guillem Sánchez y Eduardo Gallego con sus historias del Unicorp. Las historias del Unicorp son muy, muy, muy divertidas. Es humor a raudales y mucha aventura. Con deciros que uno de los protagonistas del Unicorp es un asesino malvado, bueno, no es malvado, es bueno, es un asesino, pero es un comando letal, se llama Benito Manso Cordero. Benigno Manso Cordero. Son unos cachondos los de. Por cierto, Guillem Sánchez ha ganado junto con Víctor Conde el premio Minotauro este año, con una novela también de aventuras. También tenemos, por ejemplo, ya para entrar en los más modernos, David Luna, que ha ganado todos los premios habidos y por haber, y que como se haya presentado el Domingo Santos, yo no lo gano, lo gana él. Entonces, bueno, pues a ver, David Luna escribió alguna novela, como por ejemplo novelas cortas, como por ejemplo Cómo salvar a la reina, que es también una aventura de unos habitantes de un planeta donde tienen pues una especie de insecto como reina, ¿vale? Emilio Bueso ha escrito unas novelas de aventuras en un entorno también espectacular, donde los que dominan son los gasterópodos, los humanos con los gasterópodos, en una combinación, que eso llama Los ojos viscos del sol, y que es una trilogía con 3 libros, ¿vale? Víctor Conde, con sus Crónicas del Multiverso, que es el coganador del premio Minotauro, y luego algunas chicas también españolas también han escrito ciencia ficción de aventuras. Elia Barceló escribió Consecuencias Naturales, que es la aventura de un señor que tiene un lío con una alienígena y resulta que queda embarazado el señor. Es muy divertida porque luego se llevan al señor al planeta de estos seres y le tienen que cuidar allí hasta que tenga el hijo, él no quiere. Bueno, es una peripecia total. También, bueno, Tania Tamayo, que está por aquí con una historia que se llama El peso del humo, que es un libro también de aventuras basado en un mito griego. Ella está por aquí, o sea que os lo puede explicar perfectamente y hasta os podéis llevar un libro firmado. Y bueno, con esto doy un poco un repaso muy somero a todos los que han escrito un poco, los más clásicos, digamos, los más aventureros de todos los de la ciencia ficción. A mí me encanta la ciencia ficción de aventuras. Yo, como escritor, prefiero escribir este tipo de historias, se me da mejor, la verdad. Tampoco es que signifique mucho, que escribir sobre los grandes temas, sobre las distopías y sobre este tipo de cosas. Y bueno, pues con esto voy a dar por terminado mi charla. Espero no haberos aburrido demasiado, porque espero que ahora me hagáis preguntas o hagáis comentarios sobre cuál es vuestro libro de aventuras de ciencia ficción favorito, por ejemplo, porque supongo que tendréis alguno. Así que adelante, os cedo la palabra en estos 5 minutos que me han dicho que me faltan. Adelante. Un comentario. Cuando hablas de las mujeres y empiezas a hablar de las mujeres que han escrito novelas de aventuras, prácticamente a las que vienes a citar esa gente, bueno, de las 70 para acá. Sí, más o menos, sí. Antiguas hay alguna manera. En los años 30 sí hubo mujeres que escribieron muchas novelas de aventuras, y hay 2 ejemplos que son muy claros. Uno es Catherine Guimard, que escribió toda la serie de San Blo, que es las aventuras de un viajero espacial que va recorriendo varios mundos, y en la primera aventura, luego en más y en otros temas, en el primero de ellos llega a Venus, donde en un astropuerto se encuentra con un mosquito galáctico que es el San Blo, que es una especie de circe vampírica bastante cabrona. Y otra gran mujer de la misma época, más o menos, es Liz Brackett, que yo creo que es la reina de la novela de aventuras femeninas, donde, bueno, se inventa prácticamente todo lo que le va haciendo falta para sacar adelante una serie verdaderamente delirante. A veces ayudándose de un personaje masculino que tenía, que era Eric John Stark, pero sus novelas son prácticamente muchas de ellas protagonizadas por mujeres. Amazonas Negras de Marte, La Reina de las Arenas de no sé dónde, todo eso así. Pues, aventuras de altísima calidad y muy entretenidas. Te agradezco esa puntualización, porque yo estuve a punto de ponerlas en esta lista, pero sí, pero es que no las he leído y por lo tanto no sabía si eran exactamente aventuras de ciencia ficción u otro tipo de aventuras. Como no las leí, no me decidí a ponerlas, pero desde luego son 2 nombres que has dicho tú impresionantes e imprescindibles en la historia de la ciencia ficción y de la fantasía, porque también escribían fantasía, creo recordar. Sí. Además, lo curioso es que, por ejemplo, Liz Brackett
una de sus novelitas, una novela larga, que está escrita en colaboración con Ray Bradbury. Hay una edición antigua que salió en Infinitum y hay una edición un poco más moderna que la ha sacado Picado. Estupendo. Pues muchas gracias por el Pero apunte. bueno, siempre hay que tocar un poco. Muy bien. Estupendo, muchas gracias. Y C.D. Moore fue guionista de Star Trek. Sí, eso es verdad. Sí. Y Ray Brackett, En alguno de los episodios clásicos, sí. ¿Alguna cuestión más? Que nos queda todavía, ¿cuántos minutos? ¿3? 2 minutos. Venga, ¿alguna cuestión más? ¿Algún comentario? ¿Quién quiere decir sus novelas de ciencia ficción aventureras favoritas? A ver, ¿habéis leído alguna? Digo yo, ¿no? ¿Quién se anima a decir una? Venga. Nadie, pero qué auditorio más callado. Venga, decid algo. Hacer una pregunta, yo qué sé. hay una novela de aventuras española del año Maricastaña que la firma el capitán Sirio, Sí. que se llama Una aventura de amor en la luna. Ah, mira, eso no lo conocía yo. Donde, bueno, pues hay una serie de aventuras donde uno de los personajes es astrónomo y novelista Camille Flammarion y se desarrolla en una luna, bueno, verdaderamente esencial, muy estilo John Carter, en fin, que se dejó llevar en Capitán Sirio. Y luego también escribieron novelas submarinas Sí. de Templario. Muy bien. Ya lo digo. Nada, hombre, que todos los comentarios que haces son muy pertinentes, desde luego, y bienvenidos, por supuesto. Venga, alguien más, que nos queda medio minuto. Ya se acaba el tiempo. Que nos echan. Bueno, pues si no queréis comentar nada más, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí como un público entregado que sois. De verdad, no esperaba tanta gente escuchando mi ponencia, no esperaba que estuvierais tan interesados en la ciencia ficción aventurera y me alegro mucho de que estéis ahí, de verdad. Y ojalá esto os anime a leer ciencia ficción de aventuras porque os vais a divertir muchísimo. Hombre, la ponencia había de ciencia ficción. Muchas gracias a todos. Sí, lo que pasa es que yo no había leído prácticamente nada y no sabía. Lo busqué a las 2 en la Wikipedia a ver qué tenían. Porque yo las conozco y tengo novelas de ellas, pero no son de ciencia ficción.